Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña en esta mesa. Hoy, interesante mesa, por cierto, lo invito para que se quede de charla de café porque, pues, nos acompaña el maestro Enrique Velasco, periodista, y vaya, de esos buenos periodistas culturales que, caray, pues, cada día son más escasos. Ya el periodismo, lamentablemente, no pierde vigencia, no, sino que en los rotativos, en los espacios que se habían ganado en el pasado reciente, lamentablemente con la llegada de la tecnología o de las redes sociales, pues se ha ido perdiendo. Hoy en día, tanto los tabloides como estos periódicos, insisto, los rotativos, o los diarios o los semanarios, es poco los espacios que le dedican, de no ser por algunas revistas, algunas recopilaciones, algún material que por ahí nos encontramos con gente pues muy dedicadas a integrar este trabajo histórico, pues no sería posible. Así es de que, aparte de reunir la historia, de recopilar este gran rompecabezas, es además conferencista, gran promotor cultural, aunque él no lo quiera reconocer, por supuesto que para mí es un maestro en la historia, historiador, pero sobre todo buen amigo y una persona que aprecio y admiro muchísimo. Después de esta larga presentación, déjeme le doy la mano ¿Qué a tal, mi Pedro? maestro, don Gusto en Enrique saludarte. Velasco. Gracias por la oportunidad de Bienvenido, recibirme a tu programa de Un charlas. tema por demás interesante el que pones sobre esta mesa para comentarlo, para recrear y sobre todo darnos cuenta quién es nuestra gente, quiénes son los pilares, los hacedores o, ¿por qué no reconocerlo? Los padres fundadores de la cultura aquí en Baja California y todo lo que es la península y diría yo el norte del país. Desde luego que sí, Pedro. Alán Grosado. Alán Gorosade. ¿Qué te parece si abrimos con él mismo? Bien. Bien, bueno, pues este programa, además, déjenme le menciono que es gracias al patrocinio de tiendas La Favorita de Tijuana y al frente. De conocerle, sube. Ajá, y al frente de todo esto, Mayra Mercado. Así es de que vamos con el maestro Alán Grosado. Azul. ¿Dónde está Dios? Le dije a la montaña. Yo no sé dónde está. Me contestó. Tal vez entre el furor que se enmaraña de la luna en la selva. Y sonrió. ¿Dónde está Dios? Le pregunté a la noche grave y severa, envuelta en su capuz. Cuando rompa la aurora ya su broche, pregúntaselo al sol que tiene luz. ¿Dónde está Dios? Le pregunté a las playas donde se van las olas a estrellar. Aquí no le hemos visto. Donde vayas, no te canses. Jamás lo has de encontrar. ¿Dónde está Dios? Le pregunté a una tumba que triste musitaba su oración. Tal vez cuando tu cuerpo ya sucumba, te lo diga tu propio corazón. Calla, calla, calla. La dije, burla de esta suerte, mi afán de verle, es mucha tu maldad. ¿Cómo quieres que lo halle entre la muerte? Yo imagino que está en la eternidad. Pues entonces, pregúntale a los rastros del viejo tiempo que al futuro ve. Tiempo, ¿dónde está Dios?
está en los astros. No me preguntes la verdad, no sé. Pregúntale a la vida que suspira, a la magna justicia, al amor, a la verdad rebelde, a la mentira. Pregúntale a la dicha y al dolor. Vida, vida, ¿dónde está Dios? ¿Está en la ciencia? ¿Está en el fuego del placer carnal? Dime, dime dónde está Dios. Si en la creencia, en la duda, en el bien, o está en el mal. Y la vida me dijo, ten paciencia. Donde quiera está Dios, en cada cual. Tú lo llevas en ti, en tu conciencia. Es la esencia del todo universal. No lo busques en las constelaciones, si en ti mismo lo puedes encontrar. Y al saber que vivía en los corazones, desde entonces en mí lo supe amar. Híjole, filosófico, místico y aleccionador. ¿Dónde está Dios? En la voz, en la declamación de que nos vas a dar una radiografía. El escritor, el poeta y el declamador Alain Grossave. Maestro, déjame te sirvo por lo pronto el cafecito. Un cafecito. Sí. Por cortesía. De la favorita, por supuesto. ¿Quién es Alain Grossave? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos alrededor de su figura? Bien, Enrique. pues este fin de junio, Grossave cumple 100 años de su natalicio. El centenario. El centenario de su natalicio. Contemporáneo casi a Paz, a Huerta, a los grandes hombres que, decíamos hace un momento, impulsaron la literatura, la cultura de nuestro país. Una generación pues que salió en el buen sentido de la palabra, pues estrictos, pero además con un talento impresionante. Sí, además, pues el ser de Alain Grossave es único porque nada más ha habido en la existencia un solo declamador, al menos que yo tenga conocimiento. Una persona que se dedique a declamar, a hacer giras a Cuba, a Centro, Sudamérica, Europa. Alain, pues, nació en Mulegé, Baja California Sur. Vecino, Sí. muy cercano a nosotros. Sí. Y él estudió paranormalista en la Normal de Todos Santos, Baja California Sur, antecedente de la Escuela Normal de La Paz. Profesor normalista. Profesor normalista. Y Pero al salir, no se quedó ahí. no, al terminar su carrera normalista, siguió la huella de su hermano Jorge y se fue a estudiar a la UNAM, a la Ciudad de México, también odontología, a la par que estudiaba idiomas, a la par que estudiaba arte dramático en la Academia de María Lomelí con las maestras, unas hermanas Escalante. Arte dramático, lo que entenderíamos por teatro. Claro. Y también tomó cursos con estos grandes maestros, Javier Villaurrutia y Rodolfo Usili, los grandes dramaturgos del siglo XX. Déjame te digo que Javier Villaurrutia hoy en día está considerado como uno de los grandes poetas, casi yo podría asegurar que muy por encima del propio Paz, de su generación, por encima de la de Salvador Novo, ¿sí? Es decir, la figura de Javier Villaurrutia sobresale. Sí, desde luego.
¿sí? Y ya no se diga Usigle, gran escritor y dramaturgo, pero déjame te pregunto algo que a mí me llama poderosamente la atención. Si se tiene considerado a Manuel Bernal como el declamador de América, Alan Grossave va más allá porque no solamente transitó las tierras de América Latina, donde se le reconocía y la gente lo aclamaba. Tengo entendido que Manuel Bernal solamente pues era, ahora sí, el apodo del declamador de América, pero no anduvo en las tierras ni de Europa ni de Él no Centro se movió o de la Ciudad Sudamérica. de México, era Sí la fue el voz caso. de América Latina. Sí, pero sí fue el caso del nativo de Mulegé y muy cercano a nosotros, a los ensenadenses, a la gente de Tijuana, a la gente de Mexicali que también estuvo allá. Él era un declamador universal. De hecho, era un ser universal. Era un cosmopolita. Exactamente. Entonces, él se establece en la Ciudad de México para foguearse. Estudia los idiomas, se prepara con estos personajes y se le ve a finales de los años 40 en Mazatlán como locutor. Fíjate. La locución fue el escalón pues que le permitió en ese momento, en el caso de Tijuana, crear un programa de radioteatros donde él actuaba como locutor pero también como actor. Y allá coincide Alan Grossave con otros dos grandes de Baja California que fueron José Castillo Leucón, ya afinado, y don Luis Franco Prado, que por cierto ahorita está en una situación de enfermedad difícil en el Hospital General, pero lo recordamos con mucho cariño. Sí, y hasta hace unas semanas muy activo. Él tiene en estos momentos alrededor de, pues que será, le anda pegando al centenario contemporáneo Alan Grossave, que si en estos momentos Alan Grossave, claro, imposible, aunque sí han dado muchos casos, andaría muy vigente como Franco Prado, ¿no? Sí, desde luego que sí. No, y posteriormente a los años, a los 3, 4 años, se vuelven a encontrar ya en Tijuana. Los tres, José Castillo Leucón, Franco Prado y Alan Grossave. Cada quien con una carrera ya hecha. Exactamente. Entonces, platicando también con el maestro Rubén Vizcaíno Valencia, pues fue parte de esa cofradía de promotores culturales, locutores, periodistas. Y cuando Alan viajaba por mencionar algún lugar, Perú, le escribía al maestro López Gastelum, que está emparentado con él, cuñado o algo así. López Gastelum, el periodista, columnista de Ensenada. Sí, sí, el fundador de la Escuela Normal de Ensenada, también paisano de Grossave, ¿sí? Paisano y pariente, porque estaba casado con una prima hermana de Alan Grossave, pero que se querían mucho, se veían continuamente. Era Alan parte de la familia de los López Grossave. Y escribía pues a López Gastelum, igualmente le escribía a Vizcaíno. Entonces Vizcaíno sacaba crónicas de Alan Grossave que se encontraba en el Perú o en Italia o en Barcelona, el declamador internacional Alan Grossave. Alan Grossave pues fue un impulsor del arte escénico en Baja California y las puertas que se le abrieron fue cuando a principios de los años 50, durante el gobierno constitucional de Braulio Maldonado, la señora doña Carlota Sosa de Silva, conociendo pues a los arrestos de Grossave y pues también era paisano de Alan don Braulio, porque don Braulio era de Todos Santos, Baja California Sur, donde estudió Alan la normal, y lo contrata para ser como pues, secretario. Alan le hacía los discursos, le preparaba pues todos los eventos sociales y culturales que se realizaban en todo el estado. Eso le permitió a Alan conocer todo el estado y a toda la gente. Fue relevante la administración del licenciado Braulio Maldonado por una razón muy sencilla. Fue el primer gobernador electo constitucionalmente. Sí, además fue el que le dio así de que toda, pues
toda la gente estaba mirando todos los movimientos y quienes estaban cercanos al gobernador y a la primera dama, ¿no? Exacto, y ahí surge pues la universidad, surge el escudo del Sí. Estado. Se desarrolla, despega Baja California. El poema Estado 29 surge también en ese momento. El poema Estado 29 precisamente es de Jesús López Gastel y se incluyó pues dentro de los protocolos de la elevación del territorio a Estado. No dudo que, bueno, voy a especular, no sé si realmente se conocieron Alán Gorosabe y el maestro Vizcaíno Valencia en Mexicali, porque tuvo una participación activa, aunque el tema de lo que nos estás hablando hoy, pero se relaciona, es Alán Gorosabe. Vizcaíno también tuvo una participación muy corta dentro de la política. Sí, desde luego, pues era el jilguero del PRI en ese entonces, ¿no? Era el orador oficial en todos los eventos y además lo hacía muy bien. Bueno, ¿sí? Hasta sus últimos días. Hasta el 68, creo, ¿no? Bien. Entonces, Alán Gorosabe se convierte en una figura central de la declamación, tú acabas de mencionar, un declamador universal. Fuera de Alán Gorosabe han surgido otras figuras dentro del cine, como del teatro, pero no con tanta importancia o relevancia. Mencionabas hace un momento, maestro, la dramatización que le imprimía a sus presentaciones. Esto marcaba, desde luego, una forma muy particular de ser de él. No había o no se conocía de otro declamador que actuara el poema, que lo manejara de tal suerte que la gente, el público, se entregaba totalmente y no solo lo recibían, sino también lo despedían con aclamaciones. Sí, definitivamente esa era precisamente su clic, pero aparte déjame decirte que él era un excelente vendedor, porque estamos hablando en una época donde, pues como todas, ¿no? La cultura, la declamación no es tan taquillera como la música de jóvenes y todo eso, ¿no? Él era un excelente vendedor. Él iba a venderse a la Universidad de Cauca, a cualquier país, y él se vendía, se sabía vender y actuaba en consecuencia. Y si viajaba a Italia, declamaba en italiano. Fíjate. Si declamaba en Inglaterra, declamaba en inglés. Entonces tenía una versatilidad que no se da en todas las personas. Además, él diseñaba su indumentaria, ¿no? Vamos a ir a la pausa, maestro. Regresamos. Fíjate que yo comparo mucho a Alán Gorosabe, después de que te he escuchado una serie de pláticas sobre él, de charlas, de conferencias, y lo comparo mucho con Federico García Lorca. Después de la pausa te digo por qué. Ok. Regresamos. Bien, te decía, maestro, por qué comparo a Alán Gorosabe con Federico García Lorca. No solamente por ese peregrinar de Federico García Lorca, en donde llegaba a las provincias o poblaciones. En el caso de Alán Gorosabe, no solo recorrió parte de nuestro país, sino también, ya lo mencionabas, Centro y Sudamérica y ciudades de Europa, pero hay un fuerte referente tanto en Ensenada como aquí en Tijuana. Decíamos en una charla anterior en esta mesa que a mí me parece un poco injusto lo que ha ocurrido porque no reconocemos como baja californianos ni de aquel lado, es decir, la línea que nos divide con Baja California Sur, ni en Baja California, acá con nosotros. Figuras de esta envergadura yo creo que bien vale la pena ponerla en perspectiva, no solo para que la reconozcan las nuevas generaciones, sino para dimensionar lo que verdaderamente representaron en su momento y representan hoy como parte de la historia nuestra. Si no reconocemos esto, indudablemente nosotros mismos como sociedad nos estamos sacrificando. Estos referentes en estos tiempos tan necesarios nos hacen falta. De acuerdo. Fíjate que en Mulegé, Santa Rosalía,
a partir de 1979, Alán murió el 14 de noviembre del 76 y en el 79 Jesús López Gastelum, el maestro Adrián Ojeda Escamilla, maestro joven, entre ellos el más joven, y Luis Pavía, fueron a hacerle un homenaje a Alán a su tumba. Y a partir de ese año, hasta el 98, fueron los tres. Ahí donde está el águila, donde está el paralelo 28, ahí abrían una botella de vino y brindaban por Alán. Y luego iban al cementerio. ¿Dónde muere Alán Gorosábel? Alán Gorosábel muere en Mulegé, ya desahuciado. Le dijeron, en 6 meses te vas. Y en 6 meses se fue. Sus restos quedaron están ahí en su Mulegé. tierra. Entonces, durante 38 años, Alán Gorosábel ha recibido un homenaje que le hacen los mulejinos en su tierra, y que si entonces iban López Gastelum, Luis Pavía y Adrián Ojeda Escamilla, a la muerte de los dos primeros, en el 98, siguió haciéndolo Adrián Ojeda Escamilla, hasta todavía el año pasado. ¿Tú has estado ahí? ¿O no? No, pero él me platica. Tenemos que agendarnos, maestro. Sí. Entonces en algunas de las imágenes que estarán pasando por ahí se ve a Adrián Ojeda declamando. Y de hecho, a partir de esa fecha del 79, los Juegos Florales de Santa Rosalía ahora se llaman Juegos Florales Alán Gorosábel. Se instituyeron pues a partir que estos sudcalifornianos radicados en nuestro estado, en Ensenada, empezaron pues a reconocer al amigo, al poeta, al declamador, y pues ya se cumplen, ¿qué? 40 años de la muerte de Alán. A ver, maestro, yo sé que tú lo haces primero como parte de tu trabajo periodístico, te gusta documentar la historia, pero al margen de esto, ¿por qué sigues? ¿Por qué buscas Alán Gorosábel y todo lo que estuvo a su alrededor? Bueno, pues es que cuando te metes a estas lides de la historia vas conociendo... A ver, te voy a interrumpir un poquito. ¿Quién es él? Él es Adrián Ojeda Escamilla. Adrián Ojeda es el él que... Él es el declamador peninsular. Sí. Es maestro, amigo de Alán, es el que hasta el año pasado todavía fue a hacer homenaje el 14 de noviembre en el 40 aniversario luctuoso. Entonces él cada año ha asistido a la tumba, a veces en complicidad con las autoridades. Después del maestro Jesús, queda solamente él. Nada más él, sí. Sí. Ojalá y podamos tener algún día el privilegio de saludarlo en Ensenada, y por qué no agendarnos y ir acudir a la tumba de Alán Gorosábel. Sí, él está disponible para que hagamos un homenaje a Alán aquí en Tijuana. Sería cuestión nada más de ponernos de acuerdo y podemos hacer un homenaje, si no multitudinario, podemos hacerlo. Este fin de mes me decías que con motivo de su centenario se van a desarrollar una serie de eventos, particularmente en Ensenada. Tú vas a ser pieza clave porque no solo eres el conferencista principal, sino también uno de los grandes impulsores para institucionalizar, ¿sí?, un evento que se lleve cada año en Ensenada. Ya estás recibiendo muchísimos apoyos al respecto. Desde luego, ¿no? que sí, desde luego que sí. Yo creo que esto, a partir de este año, este mes, cada año haremos un homenaje y trataremos de involucrar a las autoridades culturales municipales, que no lo han hecho todavía, ¿verdad? Pero pues que es momento, ¿sí? Por lo menos hay el ánimo de la gente que espero que va a asistir, ¿no? Este es un homenaje, es un recital poético donde va a actuar precisamente Adrián Ojeda Escamilla. Sí. Va también a actuar la artista plástica y poeta, escritora y maestra Iliana Hernández. Y estaremos en la mesa comentando sobre Alán, el también escritor, poeta, maestro Rael Salvador y tu servidor. Entonces va a ser un evento pues de 1 hora,
iba a estar una chica ahí a la hora de la actuación, acompañando con una guitarra algunos acordes para darle lucidez a la voz dramática de este Adriano Jerez Camilla. También es un gran declamador, y yo le digo, tú eres el declamador peninsular. Indudablemente, yo creo que Alain Grosabe, so pena que me corrijas, es la figura más relevante de la península, maestro, nativo de la península, pues aquí en Mulegé, porque han llegado otros grandes promotores, impulsores, periodistas, así como tú, pero no son nativos de Baja California, ni de Baja California Sur, pero sí el caso de Alain Grosabe. Sí, es único. Y lo más curioso es que él nace en Mulegé y muere en Mulegé, sí, estando todo el tiempo distanciado de su oasis. ¿Cómo es Mulegé? Tengo entendido, yo no he estado ahí, ¿eh? Sí. Es un pueblo de pescadores. Es un pueblo de pescadores, sí. Muy austero, que es por un pueblo cierto, datilero también. Sí, hace poco le azotó una tormenta y pues casi los deja desaparecidos, pero se ha reconstruido todo esto. Pero ahí nace, en este pueblo donde finalmente muere. Sí, lo desahuciaron. Antes de eso se reunieron un grupo de amigos de él, de Adrián, ahí abajo del puente de Coronado. Ahí estuvieron reunidos entre ellos gente de La Paz, de aquí de Ensenada, de Tijuana, y ahí estuvieron platicando. Ya le dijo que los médicos lo habían desahuciado, pero que estaban locos, que iba a seguir buscando para restablecerse, pero no, el plazo que le dieron fue definitivo. La medicina no estaba tan avanzada como hoy. Como ahora, exactamente. Sí. ¿Tú no conociste a Alain Grosabe? Lo conocí por la tele. Sí. Él se presentaba, era muy bien recibido en los canales de televisión. De hecho, hay algunas imágenes que deben de estar pasando por ahí de programas de televisión, tanto del Canal 3 como el 12 de aquí de Tijuana, como el 23 de Ensenada. Pues yo estaba chavalo. Tú estabas en Occidente, para ubicar más o menos tu zona donde tú naciste, tú creciste, te desarrollaste hasta que llegas acá a Baja California. ¿Tenías alguna referencia de Alain Grosabe? No, yo lo vine a conocer ahí en un programa de Pancho Carrillo, creo que del se Chacho llamaba Carrillo. Ra, Ra, Ra. Y ahí se presentaba y me llamaba mucho la atención, por supuesto, por esa dramatización, esa comunicación corporal que le metía las voces, los intercambios de las voces. Él se movía por el escenario, no estaba fijo ante el micrófono. Él sabía lo que estaba haciendo. De por sí ya tenía sus dotes innatas. Era un histrión. Era un histrión, sí, exactamente. Vamos a ver si nuestra productora Mayra Mercado, a quien le agradezco junto con todo su equipo, Rubén Pérez, si podríamos despedir esa pausa, me indicas, Mayra, con una de las actuaciones sobresalientes de Alain Grosabe. En fin, sí, por supuesto. Cualquiera de los poemas, todos son muy buenos. A mí me encanta porque te mencionaba, independientemente de este extraordinario trabajo que ustedes allí en Ensenada están haciendo, que la gente en Mulegé, que las amigas y amigos, a mí me apasiona, al igual que tú, desde la perspectiva periodística, cómo hay figuras tan importantes que bien vale la pena rescatar para bien de todos nosotros. Esa es la memoria que tenemos que seguir cultivando para no olvidar lo que somos más. Y hay muchos personajes, y no tanto en la declamación o en la poesía, pero sí está don Rubén de Luna, que ya nadie se acuerda de él. Y él tuvo un papel muy importante aquí en Baja California porque él fue el fundador del periódico Heraldo, en paz descanse, ¿no? Está Dalia Nieto de Leiva, una periodista de altos vuelos. A mí también me tocó leer
Adalia Nieto de León. Bueno, vamos a ir a la pausa y ¿qué te parece si escuchamos Muy bien. al maestro, al histriónico Alan Gorosabe? Alan Gorosabe. Adelante, Mayra. Hallo un motivo de honda meditación en la lluvia que cae, en el perro que grita y hasta en el ritmo opaco que hay en mi corazón. Todo me habla de penas y me habla de congojas. El rumor de la fuente, el caer de las hojas, los pétalos que ruedan y el aullido del viento me invitan a la concentración del pensamiento. La vida. La vida. ¿Qué es la vida? Un camino espinoso, una ruta perdida, un festín engañoso donde se goza poco, donde todo se olvida. Inmenso manicomio, do cada uno es un loco. Di si eso no es la vida. Un eterno hospital donde todos se quejan de un incurable mal. ¿Qué es la vida sino árido camino por donde pasa el gran rebaño humano? Donde solo perduran las huellas del destino, donde el hombre, ese loco, enfermo de grandezas, para cubrir su aspecto de mísero gusano, se arropa con el manto de artística tristeza. Es la eterna comedia chusca, vana, donde el hombre lucha por realizar un fin y quiere disfrazar su desnudez humana, aristocratizándose con un gesto de spleen. Bien, bueno, pues estamos charlando sobre una de las figuras más importantes en el norte del país. Claro, Sonora se cocina por aparte. Tiene no solo gente vinculada a la historia, sino que han trascendido en lo político, en lo artístico y cultural. Sin embargo, más acá, más al norte, las condiciones de vida pues eran opuestas a las del centro del país. Tijuana, como el resto de los municipios, eran ciudades que se estaban desarrollando. Y digo se estaban desarrollando porque pues pasaba de territorio norte, ¿sí?, a la consolidación del Estado libre y soberano, el Estado 29. Ese es el periodo donde podríamos ubicar a Alan Gorosabe. Pero también hay algo interesante. Ahora mismo en la pausa el maestro me decía, donde se paraba Alan Gorosabe en cualquier parte del mundo se hacía escuchar. Vaya, no era una figura que pasaba desapercibida de ninguna manera. Lo mismo ocurrió aquí en Tijuana. Ahora, esto es fundamental, lo que le vamos a comentar. No existían los teatros que hoy tenemos. Aquí en el caso de nuestra ciudad, no estaba el teatro, por ejemplo, de la UABC, no estaba el teatro que usted podría ubicar en el Tecnológico, no estaba el Teatro del Centro Cultural Tijuana, el más importante de todo el norte del país, salvo el Teatro de la Casa de la Cultura, pero no eran los escenarios, aunque no dudo que haya conocido la Casa de la Cultura el maestro Alan Gorosabe. Él buscaba los escenarios más recreativos y naturales, es decir, los cafés cantantes, porque tienen esa denominación. Hoy día, pero antes eran antros. Por supuesto. Ahí es donde la gente iba a ver y escuchar. Y créame, la comunidad tijuanense,
iba a decir la más remisa sociedad, de todos los sectores, querían estar ahí, para ver y sentir ese dramatismo de este hombre que seguramente, si usted lo hubiera escuchado, a mí me hubiera encantado, por supuesto. No solo hubiera quedado impresionado o impresionada, sino que además se hubiese llevado una gran lección. ¿Por qué? Por todo lo que dicen estos poemas que afortunadamente gente como el maestro Enrique Velasco han recopilado junto con personas, pues la propia comunidad de Mulegé, los amigos cercanos, ya sea en imágenes o en audio, como es el caso de algunos medios, han reunido y tú te has encargado de todo eso. Sí, de hecho quiero agradecer a don Felipe Vázquez. Él fue el que me proporcionó la primera grabación, o sea, la grabación donde están 9 poemas declamados por Alain Gorosab. Nada más se conoce ese material y uno que está a la venta en internet, que grabó en Perú, de la firma Virreyes, y son puros poemas de José Santos Chocano, el cantor de América, se le llama. Y ese disco lo venden en acetato original en $138. Fíjate. Y aquí ese material de audio que tenemos, pues lo compartimos pues con amigos gratis, ¿no? Sí. A ver, lo de Perú fue una marca disquera quien, quiero suponer, lo contrata y lo comercializó en su momento y hoy en día sigue vigente todavía. Sí, de hecho ahí en Qué internet... gran orgullo y honor para la familia, los descendientes de Gorosab. Claro, ¿sí? Y en internet tú puedes escuchar, si pones a este José Santos Chocano, vas a escuchar uno u otro poema de él ahí en el internet. Tal vez no lo mencionan, pero su voz, ahí está, ¿sí? Entonces, pues las gentes que se quieran echar un clavado, una sumergida, pues, a escuchar poemas de José Santos Chocano, ahí va a estar Alain Gorosab. Y también el que quiera comprar ese disco, $138, lo mandan de España. Allá es donde lo tienen. A 40 años de distancia. A 40 años de distancia. De su muerte. Y ahorita mencionabas tú ese ser que despliega tanto talento, que realmente fue un fenómeno social en los bares de Tijuana particularmente, aunque también en Ensenada se presentaba en 2 lugares, ¿no? Y lo anunciaban, este jueves estará Alain Gorosab, y se llenaba el lugar. Entonces es muy difícil, me imagino, para él tener un control del auditorio, o sea, que cuando él sentía que se distraía parte de su público, cambiaba su estrategia y se ponía un zarape en el hombro y empezaba a declamar Se deja de querer o algún tema relacionado pues para levantar el ánimo. O sea que era un ser histriónico pero con mucha sensibilidad de captar pues el ambiente del público que lo escuchaba. Entonces, aquí en Tijuana, según me dice Alberto Cortés y otros amigos, no, ya se anunciaba Alain Gorosab en distintos lugares, en el French y la Rue, en el Miteja, en un salón que tenían ahí chiquillo, ¿no? En el salón grande, en el Stardust, inclusive en el restaurante Reno de Jorge y Pepe Ortiz. Qué buen lugar. Bueno, algunos de esos lugares ya no existen. Pues creo que ninguno, ¿no? Creo que el último fue el Rey. Sí. Y ahí es donde estuvo Alain Gorosab. Estamos hablando de, pues hace alrededor de poco más de 50 años. Sí. No nacíamos, al menos yo, maestro. Bueno, sí me tocó verlo a mí sí, en la televisión y ya lo vine a conocer más de él cuando hacía la revista Fundadores. En Ensenada me compraba la revista un paisano de Alain, Ignacio Villavicencio. Un saludo, Ignacio.
donde quiera que estés. Él, platicando con él de historia, él me dijo que él era bisnieto de José Rosa Villavicencio. José Rosa Villavicencio fue el que encontró, descubrió el cobre de Santa Rosalía, Sí. los boleos. El bisabuelo de Ignacio Villavicencio descubrió pues los boleos que por cualquier lana le pasó corriente a otras personas, ¿no? Y entonces me platicaba Nacho que él era un niño de 10, 12 años y que algunos domingos eventualmente hacía sus giras a Langorosae por la península. Sí. En La Paz, en Ciudad Constitución, en Loreto, en Mulegeo, Santa Rosalía, y que se presentaba en el cine. Oye, está el Pepe Gorosabe aquí en Mulegé, va a estar en el cine. Dice, todos, mi mamá agarraba su silla, sí, y yo mi silla, porque el cine era un espacio abierto, es un local. Y ya había un templete ahí donde actuaba. Dice, me impresionaba la forma de dramatización, es que no hay otra. Al menos que yo conozca, excepto las gentes que hacen teatro y todo eso. Y ¿no? es sorprendente cuando uno se pone a analizar cómo llega el talento a una población olvidada en la mano de Dios, no de la naturaleza. ¿Sí? Yo creo que ahí radica mucho de la fuerza que tuvo en su voz, en su palabra, en su capacidad creativa. Y digo, no deja de sorprendernos a muchos cómo es posible de que ahí enclavado en pues desierto y mar naciera esta figura, Sí, porque tampoco estaba a la vuelta de la esquina las grandes ciudades en donde hemos visto que ahí concurren los grandes talentos. Ajá. No, él llega mucho después al Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pero llega ya formado, sí, ya hecho. También hacía colaboraciones para los periódicos. Él viajaba con una camarita y una máquina de escribir, una grabadora de esas de carrete. Sí. Y una máquina de escribir de esas portátiles, y enviaba artículos a periódicos de la Ciudad de México en sus viajes que hacía. Así que pues él tuvo una gran experiencia viajando por el mundo, y donde empezó prácticamente, donde se fogueó fue en la Ciudad de México. Sí. Al igual que Juan Rulfo, Arriola, Agustín Yáñez, se trascendieron nacionalmente porque se foguearon en México. Bien. El Alán, pues tal vez no con ese calibre de estas personas, ¿verdad? Pero si tú vas a Mexicali, hay gente que recuerda a Alán. En Ensenada, pues no se diga, también aquí vivió Tijuana, allá. Solo que hay que buscarle un poquito. Tienes un documento sumamente valioso, pues una especie de... Pues es vamos a decir, es un texto que escribió el maestro López Gastelum en el Gran Diario Regional, El Mexicano, el 12 de noviembre de 1976, 2 días antes del fallecimiento de Alán, ya desahuciado como estaba. Y este texto Adrián Ojeda lo interpreta en recuerdo al declamador, al amigo. Y voy a leer 2 fragmentitos de lo que Adrián mañana va a interpretar en el CEARTE de Ensenada. Y dice: Alán Gorosabe, sé que agonizas, tu alma lumbre pensante se te hizo cáncer, y el cáncer se te hizo muerte, muerte física que apagó tus ojos y tu aliento solo para fundirte en la magia eterna de tu bello paisaje, Mulegé. Así es, Alán, alguien tenía que detener tu avidez trashumante, de aquí, de allá, de más allá, de todas partes llegaban tus tarjetas y tus cartas. Tu angustia era la misma, angustia sin aduanas, angustia en sucesión de timbres postales, angustia en letras obsedidas de soledad y nostalgia. Híjole, no, pues sí, muy continúa, sentido todo eso. Sí, claro,
con la interpretación, la personalidad y la voz, en este caso de Adrián Ojeda Escamilla, pues esto es más impresionante. ¿Cómo pudiéramos en determinado momento, maestro, decir de Alain Gorosabe que podríamos retomarlo? Y esto quizá quede como un sentido de propuesta. Si aquí en Tijuana, ahora el Centro Cultural Tijuana, el periodista Jaime Chaides, el promotor cultural y escritor Leobardo Sarabia y muchos otros han retomado la figura de Rubén Vizcaíno Valencia. Ya decíamos esta relación que tuvieron él y Alain Gorosabe, no manejarlo tipo jornadas vizcaínas, sino en el sentido de jornadas en donde sean como un mero reconocimiento, porque estaríamos pensando en eso en estos momentos. El justo reconocimiento quizás sea que las instituciones educativas y culturales, por todo este trabajo que nos ha dejado de quien hoy nos ocupa, pues ahí está. Solamente falta retomarlo, porque solamente ha sido un paréntesis, ¿sí? Sí, yo creo que merece eso y mucho más, pero por algo han iniciado el evento con motivo de su centenario que ustedes todo este mes, particularmente a finales, le están dedicando. Pero sí sería importante pues que cada año, ahí en Ensenada, independientemente de lo de Mulegé y que acudan ahí ante la tumba y abran una botella, no sé de qué, pero finalmente es una botella, ¿sí? Una serie de actividades alrededor de la figura de Alain Gorosabe. Bueno, de hecho yo escribí un ensayo sobre toda la información que tengo de Alain Gorosabe y le he enviado a Gabriel Trujillo Muñoz. Él es pues uno de los grandes personajes de la literatura de Baja California y de México, sí, no. miembro de número de la Academia de la Lengua. Sí. Y el escritor que más libros ha publicado en nuestro país. Sí, claro, más de 100 libros, sí. Es un talento increíble. Entonces yo le envié ese ensayo para que él tiene mucha forma de divulgarlo, porque él, si no, él está en el punto clave de la Universidad de Mexicali, donde él puede sugerir que se publique esto. Y esto ya publicado a través de la universidad adquiere otro sentido, porque entonces ya va a estar a la mano de los universitarios, que es la carnita que debemos de promover, que sean ellos los jóvenes que conozcan a Gorosabe, porque finalmente en secundaria hablamos de García Lorca, de grandes poetas y todo eso, pero tenemos nuestros personajes muy particulares. Aquí está Alain Gorosabe como declamador, Luis Pavía como poeta, y Patti Rubio, Elizabeth Cassesús. El mismo Vizcaíno como periodista, promotor, escritor. Hay gran cantidad de valores. Hace poco hubo un encuentro de poetas en Ensenada, y quiero decirte, fueron como una semana, o 4 días, y fueron cientos. Claro, venían también de Mexicali, de Sonora, de diferentes lugares, pero hubo varias mesas. Yo estuve un día y pues con mucho entusiasmo viendo pues toda esa ganas de crear y de compartir la poesía. Si te invitamos a Tijuana a que nos hables de Alain Gorosabe, ¿aceptarías? Claro, y me traería a Adrián Ojeda Escamilla para que declamara algunos de los poemas que recuerdan precisamente al declamador internacional. Algo va a ocurrir, porque sí es justo y necesario de que pues recordemos, ubiquemos cuáles fueron aquellos lugares sobre la Avenida Revolución en donde estuvo este gran hombre, impulsor de la cultura en el norte del país, en tiempos sumamente complicados, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí también se le puede ubicar. Y momentos en donde él se movió fuera de México
sumamente complicados. Sí, claro. Sí, Sí. sí. Y ahí, en todos los lugares donde estuvo, logró llamar la atención. Incluso llamó la atención de la propia muerte. Maestro, pues yo sumamente agradecido por toda esta aportación que siempre que te invitamos haces a esta mesa con esa extraordinaria charla y esa pasión que te caracteriza. Gracias, Pedro. Pues nada más el día mañana 28 en el CEARTE a las 7 de la tarde noche, un recital poético en homenaje al centenario natalicio de Adán Gorosabé. Pedro, gracias por tus atenciones. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Siempre es un orgullo, un placer y una lección que nos das cada que nos visitas. Bien, y gracias a todos ustedes que hicieron el favor de acompañarnos tanto en radio como en televisión, a nombre de todo el equipo. Al frente, por supuesto, Mayra Mercado. Y esta charla fue por cortesía de Tiendas La Favorita. Hasta entonces.